Nos encontramos acá con Julio César Uribe, entrenador, también fue jugador, estuvo en el América de Cali, estuvo en el Independiente Medellín, en Junior, en Envigado, jugador que conoce el fútbol colombiano, pero jugador que también conoce muy bien pues lo que es la selección peruana, fue el 10 de esta selección. Profe Julio César, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Un saludo cordial a todos los hermanos colombianos y para agregar a un dato más a ¿Analista? lo expresado, pues técnico también de la Sí, selección en su claro. momento y bueno, creo yo con los conocimientos de lo que significan estos partidos de cara al próximo mundial. Bueno, profe, precisamente, ¿cómo ve para la bicolor, para el seleccionado Inca, este enfrentamiento contra Colombia? Lo veo como creo que lo ve todo mi país, muy duro, ¿no? Después de haber visto la mejor Colombia, creo yo, de los últimos años, una Colombia muy compacta en los dos aspectos que demanda el juego, un equipo peligroso y equilibrado siempre cuando atacaba, propositivo siempre y defendiendo muy bien, jugando y no dejando jugar, sometiendo al campeón argentino, al campeón del mundo, que sí bicampeonó en Copa América, pero de haber sido un resultado favorable a Colombia, lo tenía por demás merecido. Entonces, ese es el Colombia de aquella fecha, si más no recuerdo, 11 de julio. Entonces, ahora es otro momento. El concepto lo tienen claro, la idea está claro, los jugadores son prácticamente los mismos, pero no es el mismo momento. Y Perú sabe perfectamente el rival que tiene al frente, como Colombia sabe también lo que es Perú, lo que quiere Perú en condición de local. No te garantiza nada porque tendrá que superar capacidades que por lo que se ha visto anteriormente no estamos a la altura de poderlo superar, pero en el fútbol nada está escrito. El fútbol es impredecible, el fútbol muchas veces te da lo que tú no esperas porque el otro puede tener un mal día, tú puedes tener tu mejor día y por eso el fútbol es maravilloso. Profe Julio César, precisamente buscando en la historia pues, de este enfrentamiento, encuentro que claramente Colombia no pierde contra Perú allá en Perú desde hace casi 43 años. Y ahí Oh, sale y ahí sale su nombre, porque la última vez que perdió Colombia contra Perú, usted hizo un gol de penalti. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cree usted que se le complica a Perú, más allá de la actualidad de Colombia, pues enfrentar a este rival en las eliminatorias, en su casa más, además? reiterando lo expresado, ¿no? Son otros momentos, es otra generación. eh, Cada quien trata de escribir una mejor historia cuando no lo ha hecho en el pasado. Y si lo ha hecho, tiene que tratar de conservarla y no te garantiza tu pasado que tengas un gran presente. Todo es generacional y aquí históricamente no se ha seguido una secuencia como creo que la han manejado en Colombia los últimos 20 años. Se cambió el perfil del profesional, fueron surgiendo elementos con concepto más claro, con un somatotipo a la altura de lo que significaba el cambio, con jugadores más inteligentes, más consecuentes en la intención del cambio y sostuvieron esa línea. Hoy gozan de un universo de jugadores donde si no está uno está el otro y se sostiene la productividad, cosa que a nosotros nos está costando por la inconsecuencia de lo que se ha querido encontrar y no se ha hecho para encontrarlo, eso somos nosotros. Profe, lleva muy poquito tiempo Jorge Fossati al mando de la selección, pero ¿qué concepto hay en Perú precisamente del entrenador uruguayo y del trabajo que viene haciendo? Bueno, más que conceptuarlo a él, apoyarlo, porque es el privilegiado de defender los destinos de nuestro país a través del fútbol, y con una idea que no sé si la sostendrá, de generar un mayor equilibrio entre el atacar y el defender, es decir, tratar de ser un poco más propositivo, cosa que no fue anteriormente Ricardo, que hizo un gran trabajo con nuestra selección, un gran trabajo. Nos llevó a un mundial después de 36 años y nos dejó en la puerta del otro, pero siempre con una propuesta de defender bien primero, agrupar los 9 jugadores en tu propio campo
y a partir de la recuperación atacar o contraatacar dependiendo de tu capacidad de doble. Eso fue lo que hizo bien Ricardo y le redituó. Hoy trata de tener un equilibrio entre el atacar y el defender y no podemos llegar a ser propositivos, generamos muy poca posibilidad de gol y en esa intención de ser un poco más equilibrado, te desnudas atrás. Y cuando te desnudas atrás, terminan haciéndonos daño. Entonces, ese diagnóstico lo tiene muy claro y ya, a partir de este momento diferente, tratará, no sabemos, y el viernes lo observaremos, si conserva su idea de ese equilibrio o volver a lo que era antes, defender primero mejor y después atacar o contraatacar. Profe, le pregunto por un jugador que se desempeña en una posición que usted pues, la conoce muy bien, que de hecho se desempeñó ahí, volante ofensivo, como James Rodríguez. Viene a hacer una gran Copa América. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que es un jugador que le ha costado últimamente en sus equipos. Quisiera conocer cuál es su opinión respecto a James, por qué cree que de pronto le ha costado con los equipos y por qué con la selección Colombia sí tiene un rendimiento en el que cada vez que se pone la camiseta resalta. Bueno, allí no hay mucho que creo yo descubrir con la experiencia de exjugador de que emocionalmente no es un jugador regular, por lo que acaba de mencionar en los equipos, pero hay una transformación en lo emocional cuando se pone la franja de su país. Y lo de James en Copa América fue, yo diría que brillante, porque es el elemento que ve lo que sus compañeros no ven. Clarifica una acción del juego donde otros tratan de buscar la claridad. Y ese es el talento propio de un jugador de su clase, que no sostiene en el rigor del campeonato de sus equipos porque las cosas cambian. No es lo mismo un campeonato de un año que a un momento de 3 semanas o de 2 semanas. Pero su calidad es indiscutible. A mí, yo creo que en Copa América había el mejor James. Creo que en Copa América había el mejor James, porque también hay una razón del por qué, porque seguramente tuvo compañeros que antes no tuvo. Eso cuenta mucho. Recuerden que la individualidad la potencia el funcionamiento colectivo y ese colectivo funcionó como un relojito. Yo, repito, no he visto los últimos 20, 25 años, no vi a una Colombia tan regular, tan puntual en el buen fútbol que expresaba en la propuesta, porque fue propositivo, y en ese buen defender, porque le generaron muy poco también. Imagínense el nivel que tiene. No sabemos si será el mismo Colombia de la final contra Argentina. Profe, precisamente usted habla de que tuvo jugadores que no había tenido. Sí, Néstor Lorenzo ingresó varios jugadores en la Copa América que no habían sido titulares regulares con él, tipo Richard Ríos, tipo John Córdoba, tipo, bueno, John Arias sí venía siendo titular. Creo que fueron las dos piezas que cambiaron en el armamento de Colombia. Muñoz creo que Que tampoco venía siendo titular, ¿no? sí, Muñoz sí venía más o menos teniendo, Ah, venía. teniendo su ritmo. ¿Qué cree que le dieron, por ejemplo, estas dos piezas, tanto Richard como John Córdoba? El trabajo de Ríos ha sido impecable. El trabajo de Ríos, es más, mucha gente del fútbol no lo tenía mapeado, ¿no? Ha hecho Mm. su trayectoria en Brasil, futsal y todo. eh, no lo tenían mapeado, pero tiene una calidad que da gusto verlo jugar, ¿no? Tiene una calidad, una claridad y de vuelta. Un equipo que sabe, es más, te presiona cuando hay que presionar, utiliza su esfuerzo de manera muy puntual, o sea, concepto lo tiene claro y ahí esa es la muñeca del técnico, ¿no? El gran trabajo que está haciendo Lorenzo, donde Lerma también hace un trabajo en primera línea impecable, ¿no? O sea, recuperar un buen tempista y siempre pasa bien la pelota. No se asusta con la presión, clarifica, porque todo juega. Mujica, lo de Mujica es un lateral que yo no veía hace rato en Colombia. Mujica tiene un ida y vuelta, tiene fútbol, tiene características de un 10, o sea, me encanta cómo juega Colombia. Fútbol alegre, un fútbol donde todos juegan bien. No es lo que uno siempre ha transmitido como técnico. James no es una obligación darle la pelota, es una gran posibilidad.
Entonces, todos tienen ese concepto en en su memoria, porque todos son importantes, cada uno de su posición, y eso es lo que se debe transmitir en el concepto. Entonces, cuando tiene la pelota lateral, la pasa bien, la tiene central, la pasa bien, el Lerma la pasa bien, el otro la pasa bien. Entonces, conectas, obligas a correr, todos asumen, nadie se esconde. Eso es fútbol. Por eso Colombia ha sido muy elogiada y tiene de sostener esa producción de Copa América, seguramente va a ser uno de los favoritos a clasificar al próximo Mundial. Seguramente, de sostener, esa es la condicionante. ¿Tiene con qué? Sin ninguna duda, tiene con qué. Profe, no sé si conozca usted directamente o personalmente más bien al profesor Néstor Lorenzo, pero sí me gustaría saber, pues además de lo que ya ha mencionado, como puntualmente cuál es la clave, cuál cree usted que ha sido la clave de este proyecto de Néstor Lorenzo, teniendo en cuenta que coge a una selección golpeada anímicamente después de unir al Mundial y que la transforma totalmente en todo lo que hemos estado hablando. La clave es simple. Me tocó enfrentar en su momento en el campeonato cuando él dirigía Melgar y yo dirigía Alianza Atlético Universidad, el 2022. Mi equipo se jugaba el descenso, ellos se jugaban la liga y nosotros les ganamos 2-1, o perdón, 3-2 en un partidazo. Tácticamente, conceptos claros, ellos con su realidad, nosotros con la suya. Y es fútbol, no porque uno gana un partido es el mejor y porque lo pierde es el peor. No es así, pero la gente lo interpreta como cree conveniente. Y eso también hay que respetarlo y aceptarlo, pero está claro que si hay algo en lo que debe haber incidido es en la unidad funcional. Un grupo unido, un grupo responsable, un grupo donde todos son importantes, un grupo donde ha sumado características de jugadores inteligentes y hábiles, que no es fácil, en el fútbol actual no es fácil, y comprometidos más que con el técnico, con su país, que es lo que debe ser. Esos compromisos del jugador con su país a través del técnico ya es diferente. Y no todos tienen esa idiosincrasia cuando encuentran el muy buen técnico que te quiere dar la mejor información para que tú fluyas en lo que es tu responsabilidad representando a la selección de tu país. Todo es vinculante y aquí desvinculamos muchas cosas, por eso seguramente somos inconsistentes también. Profe, ¿se le parece esta selección Colombia, por ejemplo, a la que usted integró de Perú o incluso a a la de los 70 también de Perú? No vendría al caso, creo el tema, bueno, la respuesta siempre hay que darla, pero las comparaciones inevitablemente también se hacen, pero cada generación tiene su sello y la historia está escrita y tu responsabilidad en el presente es superar el pasado. Si no ha sido el mejor y si ha sido el mejor, igualarlo y mejorarlo. De eso se trata, por un tema de cambio de metodología, por un cambio que la ciencia está al lado de la preparación hoy, por un cambio de mediciones de desarrollo de la preparación, por un tema de manejo de nivel de fatiga, por un tema de cómo se hidrata hoy la gente, por un tema de carga. O sea, el cambio metodológico ha sido impresionante, está la ciencia al lado. Entonces es normal que hoy se encuentre mejor respuesta por una información superior. Pero en suma de todos estos aspectos, es la alegría con la que juegas y no dejas jugar. Ese es el concepto. Y hoy Colombia domina esa parte, jugar y no dejar jugar. Es propositiva, tiene con qué hacerte daño. O sea, ofensivamente le das un espacio y te pasa por encima. Ese días, cuando agarra la pelota, a mí me encanta porque no, difícilmente mira para atrás, prende la moto y elude, pasa lo que tenga que pasar y prolonga acciones. Esta es la clave del crack. Y por eso está triunfando en el Liverpool también. O sea, el fútbol ha cambiado en la preparación, metodología, pero al final es lo mismo, cada jugador tiene su calidad, su cualidad y tiene que hacerla prevalecer porque de eso se trata el nivel del profesional, superar la adversidad o la capacidad del adversario. Si es mejor que tú, una forma tiene que haber de superarlo. Y bueno, todo es el trabajo del técnico también. Profe, mencionaba hoy el técnico Néstor Lorenzo en la rueda de prensa que iba a ser un partido muy parejo, claramente con todo el respeto del caso sobre, sobre el partido contra Perú. Pero, ¿cómo cree usted, partiendo de lo que se habla en la prensa peruana, claramente se ven un poco inferiores, pero cómo cree usted tácticamente que dentro del campo
partiendo de lo que tienen ustedes, pueden igualarlo o tratar más bien de igualar a esta Colombia? Bueno, Néstor Lorenzo es un gran técnico y muy respetuoso, muy correcto. Entonces sabe cómo conducirse según el lugar donde se encuentre. Perfecto, perfecto. Pero yo no creo que sea un partido en igualdad de condiciones. Y creo que Colombia tiene con qué superarlo, pero también existe la posibilidad que Perú lo gane. Pero por supuesto, porque ¿por dónde pasaría esa posibilidad? Tú en el papel sabes que eres mejor, pero lo tienes que revalidar en el campo. Y el que está en última posición está buscando esa fuerza para salir de esa posición. Y ahí ya tienes una razón importante para superar al adversario más allá de su capacidad. Pero tienes que funcionar como un relojito, que es algo que no hemos visto hasta el momento. Porque Colombia ya funciona como un equipo muy sólido en defensa y en ataque. Eso tendrá que superar Perú. Es posible, tiene 2 días. Atacar o contraatacar, que es parte de lo que es táctica funcional, y lo que hoy se llama acciones a balón parado, que antes era táctica fija, ¿no? O pelota quieta. Todo es válido, es lo mismo. Tiene esas 2 días. Vamos a ver cuál de ellas nos favorece ante un Colombia que yo veo muy sólido, pero tampoco imposible de derrotar porque somos seres humanos, tenemos buenos días, tenemos días regulares y también tenemos días malos porque somos seres humanos. Profe, ¿cree que le puede estar costando un poco a Perú ese famoso recambio? Se fueron los Farfán, se fueron los Guerrero, los Pizarro, ya Cueva está un poco alejado de la selección, Galese ya tiene sus años. ¿Cree que le puede estar costando este recambio a la selección peruana y sobre todo viendo la lista en que casi todos los jugadores son del rentado local? Sí, claro, sí está costando, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente, pero es la consecuencia de lo que no hemos hecho nunca, generar un universo de cara a lo que significa determinados ciclos de jugadores. Algunos tienen un proceso de 10, otro de 15, pero en 10 o 15 años yo tengo que haber formado una buena selección. Tengo que haber visualizado una buena selección. No lo hicimos. Y si no lo has hecho, tienes que ver qué es lo que cazas o pescas. Y si tú vas a pescar, ya sabes dónde está el pescado, ¿no? Simple, no vas a ir a pescar donde está el pollo. Es muy simple. Entonces, pero bueno, somos un poco especiales y no queremos escuchar a la gente que simplemente quiere aportar su verdad, porque la verdad es el éxito de todo el Perú y aportamos diferentes personas que han alcanzado la distinción. Cada quien es dueño de su decisión y su interpretación. Es vida, es mundo y nosotros no dejamos de amar a nuestro país de donde nos toque estar. Profe, usted que ha sido seleccionador, acá en Colombia nos pasa mucho, tal vez por ese rico universo de jugadores que tenemos por fuera, de que, por ejemplo, no está Miguel Borja, un goleador, el goleador de River Plate, De eh, River. y, ajá, y no hay otros jugadores que por diferentes aspectos, situaciones, no pueden estar. Al fin y al cabo, Lorenzo dijo, son 26 jugadores los que tengo que llamar y pues claramente hay una competencia interna. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo manejan ustedes eso, los entrenadores, desde la interna? Sabiendo que claramente hay un grupo grande, seleccionable y que pues al fin y al cabo tienen que dejar jugadores por fuera en algún momento. Eso lo identificas con el concepto de productividad. No todos los jugadores llegan a determinado partido en el nivel que tú necesitas para seguir siendo ese equipo que juega y no deja jugar. Los técnicos hoy analizamos más que antes. Tenemos otras herramientas para poderlo hacer. Entonces, en ese privilegio y orgullo de lo que significa defender a su país, todos quieren estar. No es que yo no estoy porque no entrena, no, yo no estoy porque me lesioné, yo no estoy porque tengo una conducta, yo no estoy porque no me entrené bien, yo no estoy porque no. No, selección es selección. Entonces, la gana del querer estar me parece brillante
Y siempre he dicho y sostengo de que como la vida misma, hay gente muy necesaria, hay gente necesaria, pero nadie indispensable, nadie. Ausencia de unos, oportunidad de otros. Entonces cuida lo que tienes. Pero en el fútbol no se piensa así. Ese ego, a veces muy mal manejado, te lleva a tener aptitudes o cometer errores que te sacan de la línea de la sostenibilidad. Otro problema. Entonces, no es tan fácil el fútbol. No es tan fácil. El fútbol es muy complejo desde el lado humano, que es lo que más hay que cuidar para tener al deportista persona que siempre sostenga su producción en función de lo que significa representar a su país. Es una ecuación que no se debe desvincular nunca. Y históricamente, más en Sudamérica que en Europa, se desvincula todos estos aspectos. Por eso el profesionalismo, el primer mundo en Europa, todo, es que en Europa, todos van a Europa, claro, que el primer mundo, porque hay unas normas, hay unas reglas, se respeta, es productividad, todo es check, todo bien, vinculante. En Sudamérica desvinculamos lo que debería ser la suma de capacidades. Profe, como le dije en el pasado, estábamos hablando sobre Jorge Fossati y su ciclo hasta ahora está empezando, las eliminatorias hasta ahora tienen las primeras fechas, pero usted, con lo que tiene la selección, con los procesos que ha visto, ¿ve a Perú clasificando al Mundial? Cuesta arriba. El optimismo tiene que ir de la mano de la realidad. La realidad te minimiza el optimismo, pero no puedes dejar de sentirlo. Entonces, los técnicos ayudamos a ganar el juego. Lo ganan los jugadores. Por eso tienes que elegir bien. Tener hoy más que nunca las herramientas para tratar de ganar, que es lo mismo que el adversario pretende. Entonces, ¿está cuesta arriba? Claro que está cuesta arriba, por supuesto. Pero, ¿dónde te he escrito que ante el Gran Colombia el día viernes juguemos el mejor partido como unidad funcional que es y de lo que se trata el juego y superar a un adversario que sobre el papel me ganaba, sobre el papel, pero en la cancha yo puedo escribir otra realidad. Esa es la razón de la competencia del día a día, el presente de cara al futuro. Profe, el propio entrenador Jorge Fossati habló recientemente acá para Colombia y se refirió al tema de las ventajas, por así decirlo, que se pueden sacar en las eliminatorias sudamericanas. Él dijo que el cambio de estadio del Monumental al Nacional no era ningún tipo de ventaja y que, por ejemplo, él no buscaba sacar ese tipo de ventajas, como por ejemplo, puso el caso puntual de jugar un partido a 40 grados a las 3:30 de la tarde, seguramente haciendo referencia a Barranquilla. ¿Qué opina usted de eso? Por ejemplo, también con Bolivia, que ahora está jugando en el Alto, una de las ciudades más altas del mundo. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Y seguramente usted lo tuvo que vivir tanto como jugador y como entrenador en las eliminatorias. Nunca me he expresado sobre ese tema porque son las normas del juego. Para mí no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, cada quien conoce su geografía, cada quien planifica el calendario que tiene que enfrentar, el tema climático, la fecha, el hotel, la alimentación, la estadía, todo se planifica. Y eso no es ventaja. Cada uno juega con su realidad. Tienes la posibilidad de elegir dos locaciones para jugar el partido en condición de local. Y entonces le pasa a todas las elecciones. ¿Por qué interpretarlo como una ventaja? Hay que prepararse para superar las condiciones del lugar donde te toca ir a jugar. Es parte del juego, pero hay que ser respetuoso de la opinión de todos los colegas. Es lo que uno tiene que saber aceptar y prepararse lo mejor posible para enfrentarlo, ojalá con posibilidad de éxito. Profe, ¿considera usted que hizo bien el profesor Jorge Fossati en ya como empezar a cerrar los ciclos, por ejemplo, con Paolo Guerrero, con André Carrillo? Lógicamente, pues Cueva ahorita no iba a estar convocado, pero ¿cree que está bien empezar a cerrar esos ciclos con esos tipos de jugadores con tanta experiencia y que han vestido tanto la camiseta peruana en este momento? Sí, yo no creo que Jorge haya querido cerrar el ciclo.
por él quisiera tenerlos, estoy seguro, pero los ciclos se cierran porque es el destino de cada jugador. No somos eternos, no existe, no existe. En ninguna etapa de la vida jugadores que duren para siempre, no existe. Si la vida no es para siempre, porque un juego tendría... O sea, es hermoso hacer juegos intelectuales que tienen que ver con la emoción del deportista y la decisión de lo que implica cerrar ciclo uno, cerrar ciclo, porque todo cambió. O sea, si los ritmos son otros y mi ritmo ya no está, explica la lógica y ves que si tú antes estabas en 10 y ahora en 6 ya no, pues el otro está en 10 te va a ganar. Y pasa eso con todos. Entonces, un tema es el tema fisiológico que en algún momento concluye y otra cosa es el tema emocional. Hay jugadores que mentalmente pueden jugar hasta los 45, pero fisiológicamente ya no. Y hay otros que tienen 33 y pueden jugar hasta los 40, pero emocionalmente ya no. Entonces, ese es el mundo de los futbolistas. Entonces, ya digo, hay jugadores que ya no están y hay que pensar en los que están y lo que podrían estar, seguir trabajando y respetar y reconocer eh, la parte productiva que nos han dado los jugadores que tú has mencionado. La historia siempre lo va a reconocer, lo va a saludar y eso, esa va a ser su fortuna de cara a su futuro, ¿no? El respeto y el reconocimiento de la gente de su país gozan de ello. Bueno, pues al Profe, profesor Julio Sebas, César Sebas, Uribe. Sí, sí, Santi. se, Diga. se me ocurrió una preguntita fuera de Vale. eliminatorias, profesor. Usted estuvo dirigiendo, inició de hecho, o fue uno de los equipos con los que inició a dirigir Junior de Barranquilla. ¿No ha tenido la oportunidad de regresar a dirigir el fútbol colombiano, de estar vinculado con el fútbol colombiano? Veo el fútbol colombiano, estoy en contacto con gente amiga de Colombia. Cuando me tocó dirigir Junior, simple, 1996, si mal no recuerdo. Sí, señor. Este, lo tomé en la decimosegunda o decimotercera posición, me recuerdo. Y el objetivo era estar dentro de los 8. A ver, ¿cumplí el objetivo o no? Cumplí el objetivo. Mm. Terminamos séptimo. Cumplí el objetivo. Entonces, a partir de allí, Junior fue campeón también en el primer torneo internacional de Copa Ribut, con el Borussia de Mönchengladbach, con el Palmeiras y con el Necaxa de México. Y debutaron más de 7, 8 juveniles. Entonces, ¿hice mi trabajo? No, entonces, hice bien mi trabajo. ¿Por qué no continué? Decisión de dirigencia, que hay que respetar. O sea, yo he respetado siempre las decisiones, pero uno demuestra su valía con resultados. Y ese grupo que me tocó dirigir, o sea, la felicidad de que el equipo fue propositivo, el equipo jugó, no manejábamos en ese tiempo, obviamente, la presión que es ese dispositivo táctico que se ha incorporado en estas épocas y que obviamente implica no dejar jugar, pero ese equipo hizo un gran trabajo. Nos eliminó Millonarios cuando fuimos al toque a toque y quedamos en esa fase. Pero si en algún momento tendría que volver, obviamente feliz, porque Colombia es mi segundo hogar después de Perú. Mi afinidad, mi cariño, mi respeto y mi gratitud por todas las ciudades donde me tocó pasar y creo que quedar, porque más allá de haber sido, creo, un buen jugador, que es lo que intenté, traté de ser una mejor persona. Entonces me siento feliz cada vez que estoy en contacto con mis hermanos colombianos y cuando estoy en su país, el trato que me dispensan me hacen sentir multimillonario, afectivamente, no multimillonario de economía. No pasa por ahí la felicidad del ser humano, pasa por el respeto y por un tema de los afectos que es lo que realmente te nutre el alma, el corazón. Eso es lo más importante y los futbolistas hoy en esta época creo que lo están entendiendo mejor y están tratando de alinearse a lo que significa conservar la humildad y sobre todo siempre de ser agradecido. Eso es algo que no se debe perder nunca.
Bueno, pues al profe Julio César Uribe, muchísimas gracias por estos minutos acá con la prórroga del encuentro y que salga un grandísimo partido el día viernes. Va a salir un grandísimo partido, que gane siempre el que mejor esté en ese momento del juego y que sobre todo gane el fútbol, que es la mejor excusa para conservar esa hermandad que nos dispensa este maravilloso deporte que es el fútbol. Abrazo para ustedes siempre, los hermanos colombianos.